¿Puedes creer que tecnologías que hoy parecen modernas, como el estacionamiento automático, la cámara de reversa o los autos eléctricos, ya existían hace más de medio siglo? Cuando la industria automotriz aún estaba en sus inicios, muchos ingenieros se atrevieron a soñar en grande y crear ideas adelantadas a su tiempo. En este video, descubriremos 20 tecnologías de autos antiguos que se adelantaron décadas y asombraron al mundo. Quinta rueda para estacionar. En la década de 1930, cuando las calles empezaron a congestionarse debido al aumento de los vehículos motorizados, la obsesión llamada estacionamiento en paralelo se convirtió en un problema difícil para todos los conductores. En ese contexto, el genio ingeniero Brooks Walker presentó un invento revolucionario llamado Park Car para resolver definitivamente este temor. Imagina que conduces un sedán muy largo y encuentras un espacio donde apenas cabe la carrocería. En lugar de tener que maniobrar hacia adelante y hacia atrás docenas de veces, el sistema de Walker te permite realizar un verdadero milagro. Su mecanismo de funcionamiento era sumamente único. Una quinta rueda retráctil se ocultaba ingeniosamente debajo del maletero, a menudo aprovechando la propia rueda de repuesto. Cuando el conductor lo activaba, el sistema hidráulico bajaba esta rueda, elevando toda la parte trasera del auto del suelo. En este estado de suspensión, el vehículo podía girar lateralmente con facilidad, deslizándose directamente en la posición de estacionamiento estrecha sin necesidad de ninguna maniobra de dirección compleja de las ruedas delanteras. Esta fue realmente una demostración técnica que asombró al público de la época. Cámara de observación trasera. En 1956, en las principales ferias de automóviles, la marca Buick hizo que todo el mundo mirara al presentar el prototipo Buick Centurion. El auto, con un seductor diseño de nave espacial, albergaba una tecnología adelantada décadas a su tiempo, la cámara de visión trasera. En un momento en que los espejos retrovisores tradicionales seguían siendo el único estándar, Buick se atrevió a eliminarlos para reemplazarlos con un sistema de grabación primario. Este sistema consistía en una cámara de televisión de gran tamaño, montada discretamente en la parte trasera del auto, que enviaba continuamente señales de imagen en vivo a una pequeña pantalla de televisión integrada directamente en el panel de control central. El objetivo supremo de los ingenieros era ayudar al conductor a eliminar por completo los peligrosos puntos ciegos, brindando una visión panorámica trasera, sin obstrucciones por la estructura de la carrocería o los pasajeros en el asiento trasero. Este fue un paso trascendental en seguridad, que prometía cambiar la forma en que los humanos interactúan con el espacio alrededor del vehículo. Lamentablemente, la tecnología en los años 50 era aún demasiado joven para materializar esta visión de manera sostenible. Las cámaras de tubo de rayos catódicos de aquella época eran muy voluminosas, consumían mucha energía eléctrica y eran extremadamente sensibles a la temperatura, así como a las vibraciones cuando el auto se movía. Sistema de apertura sin llave. En los años 80, la marca Ford creó un verdadero impacto tecnológico al presentar el sistema de apertura sin llave, una característica que en ese momento solo aparecía en las películas de ciencia ficción. Antes de este momento, abrir la puerta de un auto siempre estaba ligado al acto de sacar una llave mecánica, insertarla en la cerradura y girarla manualmente. El nacimiento del pequeño control remoto portátil cambió completamente ese hábito, brindando una experiencia llena de poder mágico al propietario. Mediante el uso de señales electrónicas codificadas enviadas desde el control remoto al receptor en el vehículo, el conductor podía bloquear o abrir las puertas con solo presionar un botón desde la distancia. Esta conveniencia era especialmente efectiva cuando los usuarios cargaban muchos objetos o en condiciones climáticas extremas, ayudándoles a acceder al espacio interior de manera más rápida y segura. Claramente, este fue un paso adelante en comodidad y una mejora significativa en seguridad, ya que las señales electrónicas son más difíciles de copiar en comparación con los dientes de una llave tradicional. Inevitablemente, tras el día de su debut, este sistema enfrentó no pocas dudas. Muchos expertos y clientes estaban preocupados por la confiabilidad de los componentes electrónicos primitivos, el miedo a que la batería del control se agotara a mitad de camino o que el sistema sufriera interferencias, impidiendo la apertura del auto.
Espejo retrovisor automático antideslumbrante. Una de las mayores obsesiones de los conductores al manejar de noche es la luz intensa de los faros de los vehículos que vienen detrás, que rebota directamente en el espejo retrovisor, causando deslumbramiento y pérdida de concentración. Comprendiendo este peligro, ya en 1959, la marca de lujo Cadillac presentó una solución inteligente llamada Guidematic. El sistema Guidematic funcionaba basándose en un sensor de luz sensible capaz de detectar la intensidad de la luz de los vehículos que lo seguían. Al notar un flujo luminoso demasiado fuerte que pudiera dañar la visión del conductor, el sistema electrónico activaba inmediatamente un mecanismo para oscurecer automáticamente la superficie del espejo. Este proceso ocurría de forma totalmente automática, evitando que el conductor tuviera que usar la mano para mover la palanca del espejo, como en los espejos antideslumbrantes mecánicos tradicionales. En esa era, integrar sensores y circuitos de control en un objeto pequeño como un espejo retrovisor se consideraba una proeza técnica. Aunque inicialmente esta característica solo se veía como un juguete de lujo reservado para los ricos que poseían autos Cadillac o Lincoln, su valor práctico era indiscutible. Sentó las bases y fue la fuente de inspiración directa para los espejos retrovisores electrocrómicos modernos, que tienen la capacidad de cambiar la reflectividad de manera mucho más suave y precisa. Limpia parabrisas con sensor de lluvia. Si crees que la función de limpia parabrisas automático es un invento nuevo del siglo XXI, la marca de autos francesa Citroën te hará reconsiderarlo. En la década de 1970, en el legendario modelo Citroën SM, los ingenieros equiparon un sistema capaz de sentir el clima de manera milagrosa. En una época en la que la mayoría de las funciones de los autos todavía operaban de forma puramente mecánica, el hecho de que un vehículo pudiera saber cuándo estaba lloviendo fue un paso adelante revolucionario. El corazón de este sistema era un sensor especial montado en el parabrisas que utilizaba principios físicos para detectar la presencia de las primeras gotas de agua. Tan pronto como llovía, el sistema activaba automáticamente las escobillas sin ninguna intervención por parte del conductor. Lo más impresionante era que el sistema podía ajustar automáticamente la velocidad de limpieza, rápida o lenta, basándose en la intensidad real de la lluvia. Cuando lloviznaba, las escobillas funcionaban esporádicamente, pero ante lluvias torrenciales, aceleraban para asegurar que la visión fuera siempre la más clara para el conductor. En condiciones climáticas variables, no tener que girar constantemente la perilla de ajuste del limpiaparabrisas mejoraba significativamente la seguridad. ¿Qué función te asombró más? No olvides presionar Hype justo debajo del video para que estos recuerdos vivan para siempre. Faro giratorio, ojo de cíclope. Este faro central tenía una habilidad mágica. Estaba conectado directamente al sistema de dirección y giraba automáticamente según la dirección del movimiento del volante, cuando el conductor giraba para entrar en una curva oscura. El ojo de cíclope giraba primero para iluminar profundamente el ángulo de giro, ayudando al conductor a detectar temprano obstáculos o peatones que a menudo quedaban ocultos por la oscuridad si solo se usaban faros estáticos. La idea de Preston Tucker era eliminar los puntos ciegos mortales cuando el auto se desplazaba por carreteras sinuosas. A pesar de ser bien recibido por el público debido a su alta practicidad, el Tucker 48 y su faro especial enfrentaron barreras legales. En ese momento, las leyes de muchos estados estipulaban que los automóviles solo podían tener un máximo de 2 faros, lo que hacía que el tercer faro de Tucker se considerara ilegal. Además, los competidores y los reguladores también expresaron su preocupación de que el flujo de luz en rotación continua pudiera deslumbrar y distraer a los conductores que venían en sentido contrario. Pantalla de visualización frontal. El modelo Oldsmobile Cutlass Supreme dejó atónito al mundo automotriz al equipar la tecnología de pantalla de visualización frontal, también conocida como HUD. Esta era una tecnología reservada exclusivamente para los pilotos de aviones de combate a reacción, para ayudarles a captar información importante sin apartar la vista del enemigo. Llevar el HUD a un auto comercial
se consideró un paso audaz, transformando la cabina en algo parecido a una película de ciencia ficción. Este sistema funcionaba mediante el uso de un proyector de alta intensidad ubicado profundamente en el tablero, que proyectaba información operativa como la velocidad, el nivel de combustible y las luces de advertencia directamente sobre una pequeña parte del parabrisas, justo frente a la vista del conductor. El mayor beneficio que aportaba el HUD era la seguridad. El conductor ya no tenía que agacharse para mirar el tablero de instrumentos tradicional, ayudándole a mantener el 100% de la concentración en la ruta de adelante. En situaciones de desplazamiento a alta velocidad, solo un segundo de distracción para mirar el reloj podría provocar un accidente, y el HUD fue la solución perfecta para prevenir eso. Sistema de dirección en las 4 ruedas. Mientras que todos los autos convencionales solo usaban las 2 ruedas delanteras para la dirección, Honda demostró que permitir que las ruedas traseras participaran en el proceso de dirección crearía una diferencia gigantesca en la capacidad operativa. Esta fue una verdadera maravilla técnica que mostraba el profundo conocimiento de la dinámica por parte de los ingenieros japoneses. Este sistema de dirección en las 4 ruedas, 4Ws, funcionaba bajo un principio sumamente inteligente. A alta velocidad, cuando el conductor giraba para cambiar de carril o entrar en una curva, las ruedas traseras giraban en la misma dirección que las delanteras. Esto ayudaba a que el vehículo se desplazara lateralmente de forma suave, maximizando la estabilidad y minimizando el efecto de banteo de la cola. Por el contrario, a baja velocidad, por ejemplo, al maniobrar en un estacionamiento estrecho, las ruedas traseras giraban en dirección opuesta a las delanteras. Esta acción ayudaba a reducir significativamente el radio de giro, permitiendo que el largo coupé deportivo pudiera maniobrar con la agilidad de un auto urbano pequeño. El nacimiento del 4WS recibió innumerables elogios de expertos en pruebas de manejo por su sensación de dirección precisa y seguridad superior. Sin embargo, Honda tuvo que enfrentar una realidad amarga. El costo de producción de este complejo sistema mecánico era demasiado alto, lo que provocó que el precio del auto se disparara. Asientos calefactables. En el invierno de 1966, el Cadillac Fleetwood trajo una definición completamente nueva de lujo y calidez al convertirse en el primer modelo de auto en el mundo en equipar un sistema de asientos calefactables. Mientras otras marcas de autos seguían lidiando con sistemas de calefacción de aire lentos, Cadillac dio un paso más allá al impactar directamente en la comodidad del cuerpo de los pasajeros. Esta tecnología utilizaba fibras de carbono ingeniosamente tejidas debajo del acolchado del asiento, con la capacidad de irradiar calor rápidamente cuando pasaba una corriente eléctrica. El punto realmente adelantado a su tiempo de este sistema fue la aparición de sensores de temperatura inteligentes. Estos estaban configurados para activar automáticamente el sistema de calefacción, tan pronto como detectaran que la temperatura ambiente bajaba de los 10 grados Celsius, asegurando que apenas el conductor entrara al auto, fuera recibido con una calidez instantánea sin tener que esperar a que el motor se calentara. Este lujo convirtió la cabina del Cadillac en un oasis cálido en medio del crudo invierno. Inicialmente, no pocas personas se mostraron escépticas y consideraron esto como una ostentación innecesaria, lo que llevó a que esta característica se dejara de producir después de solo 2 años, debido a los altos costos y la baja demanda del mercado. Sin embargo, Cadillac demostró que tenían razón a largo plazo. Con el tiempo, cuando los clientes empezaron a valorar más la experiencia personal y la comodidad, los asientos calefactables regresaron y no han dejado de evolucionar. Inyección electrónica de combustible. En 1969, Volkswagen creó un hito histórico para la industria de la ingeniería de motores al equipar el sistema de inyección electrónica de combustible, EFI, en el modelo Type 3, reemplazando completamente al carburador que había existido por décadas. A los ojos de los defensores de la vieja tecnología mecánica, el EFI en ese momento parecía un tipo de magia sospechosa. Este sistema EFI primitivo, conocido con el nombre de Bosch de Jetronic,
Utilizaba una serie de sensores electrónicos para medir con precisión los parámetros ambientales y del motor. Monitoreaba la cantidad de aire de admisión, la presión, la temperatura y la velocidad de rotación del motor en tiempo real, para luego enviar los datos a una computadora de control central. Esta computadora calculaba la cantidad exacta de combustible, hasta el miligramo, para inyectarlo directamente en los cilindros. El resultado fue un proceso de combustión mucho más óptimo en comparación con depender de la fuerza de vacío del carburador, que a menudo funcionaba de manera imprecisa. Los beneficios del EFI fueron inmediatos y evidentes. El vehículo arrancaba mucho más suavemente en climas fríos, la respuesta del acelerador se volvía más sensible y la potencia del motor mejoraba significativamente. Más importante aún, en un contexto en el que las regulaciones sobre emisiones comenzaban a endurecerse, el EFI fue la salvación que ayudó a reducir la cantidad de toxinas emitidas al medio ambiente. Motor Rocket Fuel 8 de alta compresión. Oldsmobile lanzó una bomba al mercado automotriz al presentar el motor Rocket V8 en el modelo Futuramic 88. A diferencia de una máquina normal, fue el primer motor V8 de alta compresión moderno producido en serie, iniciando directamente la era de los legendarios Muscle Cars de Estados Unidos. El Rocket Simulator 8 redefinió el concepto de potencia y velocidad en el corazón del público de la posguerra. El punto especial del motor Rocket radicaba en su diseño de relación de compresión superior, lo que le permitía generar una potencia y un par motor más fuertes que cualquier competidor de su tiempo. Esta asombrosa potencia ayudó al Oldsmobile 88 a dominar completamente las primeras pistas de NASCAR, convirtiéndolo en el terror de todas las carreteras largas. El brillante éxito del Rocket 108 obligó a todas las marcas de autos competidoras a lanzarse apresuradamente a la carrera de desarrollo de motores de alto rendimiento, creando una época dorada de la ingeniería de motores de combustión interna. Aunque finalmente la era de estas máquinas potentes y devoradoras de gasolina tuvo que ceder el paso a estándares de emisiones más estrictos, el Rocket V8 será para siempre un hito resplandeciente de una época en la que los ingenieros eran libres de perseguir los límites extremos del rendimiento puro. Si amas estas historias nostálgicas y descubrir tecnología así, no olvides presionar suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Panel de control digital. A mediados de la década de 1970, cuando la mayoría de los autos aún usaban agujas de relojes mecánicos y luces indicadoras monótonas, el Aston Martin Lagonda apareció como una nave espacial llegada del futuro. Este modelo de sedán de superlujo asombró al mundo entero al eliminar por completo el tablero de instrumentos tradicional para reemplazarlo con una interfaz completamente digital. Este fue un paso sumamente audaz, que reflejaba la ambición de la marca británica de convertir el auto en un centro de alta tecnología. La cabina del Lagonda parecía sacada de una película de ficción con 3 brillantes pantallas de tubo de rayos catódicos. Todos los parámetros, desde la velocidad y las revoluciones del motor hasta el nivel de combustible y la temperatura del refrigerante, se mostraban de forma electrónica nítida. Incluso, los botones físicos convencionales fueron reemplazados por modernas teclas táctiles, brindando una experiencia de control sin precedentes para el conductor. En aquel momento, sentarse tras el volante del Lagonda daba la sensación de estar pilotando una nave espacial más que un automóvil. Esta innovación demasiado ambiciosa tuvo un alto costo en términos de confiabilidad. La tecnología de los componentes electrónicos de los años 70 no estaba lo suficientemente madura para soportar el duro entorno de altas temperaturas y vibraciones dentro de un automóvil. Como resultado, el sistema digital del Lagonda sufría fallas frecuentes, las pantallas tenían interferencias o los botones táctiles no respondían, lo que convertía el mantenimiento en una pesadilla costosa para los propietarios. Sistema de suspensión hidroneumática. En 1955, en la Feria del Automóvil de París, el Citroën DS causó un verdadero terremoto al presentar el sistema de suspensión hidroneumática único en su clase.
Mientras todo el mundo del automóvil seguía siendo fiel a los resortes de acero rígidos que habían existido por siglos, Citroën trajo una solución completamente diferente al combinar el poder de los líquidos y los gases. Esta fue una revolución en la suavidad, convirtiendo al DS en el auto más cómodo del mundo en ese momento. El corazón de este sistema eran esferas metálicas que contenían gas nitrógeno y aceite hidráulico, actuando como almohadillas que absorbían todos los impulsos de la superficie de la carretera. El gas nitrógeno tiene una excelente capacidad de compresión que ayuda a que el vehículo mantenga siempre la estabilidad, mientras que el líquido hidráulico permite que el sistema ajuste automáticamente la altura del chasis dependiendo de la carga y las condiciones de la carretera. El resultado fue que el Citroën DS tenía la capacidad de deslizarse sobre carreteras irregulares con suavidad, como si estuviera volando sobre una alfombra mágica. El conductor incluso podía elevar activamente el chasis para superar obstáculos difíciles o bajarlo para que los pasajeros subieran y bajaran del auto de la manera más elegante. Timbre de recordatorio de cinturón de seguridad. A principios de los años 70, cuando la conciencia sobre la seguridad vial comenzó a tener cambios importantes, Ford se convirtió en uno de los pioneros en introducir la tecnología de recordatorio de abrocharse el cinturón de seguridad en los automóviles. Puede sonar como una característica simple, pero en ese momento fue un esfuerzo significativo para cambiar los hábitos de conducción de millones de personas. Este sistema consistía en un sensor integrado en el cierre del cinturón de seguridad, conectado a un emisor de sonido y una luz de advertencia en el tablero de instrumentos. Si el conductor o el pasajero del asiento delantero arrancaban el auto sin haberse abrochado el cinturón, un timbre sonaba continuamente acompañado de una luz parpadeante para atraer la atención. El objetivo de los ingenieros de Ford era crear un impulso psicológico suave pero firme, obligando a los usuarios a priorizar su propia seguridad antes de comenzar el viaje. La reacción inicial del público hacia este invento no fue muy positiva. Muchas personas sentían que el timbre era sumamente molesto e incómodo, e incluso hubo casos en que los conductores cortaban deliberadamente los cables eléctricos o pasaban el cinturón por detrás de la espalda para silenciar el sonido de recordatorio. Sin embargo, Ford y los expertos en seguridad no retrocedieron. Los datos estadísticos demostraron posteriormente que fueron precisamente estos sonidos molestos los que ayudaron a aumentar significativamente la tasa de uso del cinturón de seguridad, salvando así la vida de millones de personas de lesiones graves en accidentes. Como ves, se han convertido en un requisito obligatorio en todos los autos nuevos en todo el mundo. ¿Tienes algún recuerdo con el primer auto que condujiste o un auto familiar con una característica extraña? Comparte tu historia abajo. Ventanillas eléctricas. Pocos imaginan que la comodidad de las ventanillas eléctricas comenzó a gestarse desde los años 40, gracias a la visión de largo alcance de la compañía Packard. Antes de este momento, cerrar o abrir las ventanillas era un verdadero ejercicio físico con manivelas metálicas pesadas y lentas. La aparición de las ventanillas eléctricas cambió por completo la experiencia en la cabina, brindando una conveniencia sin precedentes y convirtiéndose en el nuevo símbolo del estatus de la clase alta. Este sistema inicialmente utilizaba motores eléctricos y sistemas de cables para reemplazar el esfuerzo humano. Con solo un ligero toque en un botón, el cristal de la ventanilla subía o bajaba de forma suave y silenciosa. En los primeros días, esta característica se veía como una maravilla tecnológica y solo aparecía en las líneas de autos de superlujo de primer nivel como Cadillac, Lincoln o Packard, donde todo el servicio se orientaba hacia la comodidad absoluta del dueño. En situaciones de emergencia o cuando el clima cambiaba repentinamente, la capacidad de cerrar o abrir rápidamente las ventanillas desde la posición de conducción ayudaba al conductor a controlar mejor la situación sin distraerse de la dirección del vehículo. Junto con el desarrollo de la tecnología de producción, el costo de los motores eléctricos disminuyó cada vez más, permitiendo que esta característica se popularizara gradualmente en las líneas de autos más económicos. Sistema de aire acondicionado automático. En 1964, Cadillac afirmó una vez más su posición de liderazgo en comodidad al presentar el sistema Comfort Control en el modelo 60 Special. Este fue el primer sistema de aire acondicionado automático completo del mundo
que permitía que el propio vehículo gestionara la atmósfera interior de forma inteligente. En una era en la que la mayoría de los autos aún tenían solo perillas mecánicas rudimentarias para ajustar el ventilador, Cadillac trajo una experiencia similar a la de los edificios de oficinas más lujosos. El sistema Comfort Control funcionaba basándose en una unidad de control electrónica primitiva que permitía al conductor establecer un nivel de temperatura fija deseado mediante un simple dial giratorio. Una vez seleccionada la temperatura, el sistema coordinaba automáticamente la velocidad del ventilador, el flujo de aire caliente o frío y la dirección del viento para mantener ese nivel de temperatura de la manera más precisa. Ya fuera que afuera hiciera un calor abrasador o un frío glacial, la cabina del Cadillac siempre mantenía la estabilidad y el confort sin necesidad de ninguna intervención manual del conductor durante todo el trayecto. No tener que ajustar constantemente las perillas cuando cambiaba la temperatura ayudaba al conductor a relajarse más y concentrarse mejor en la conducción. Sistema de airbags laterales. Al mencionar la seguridad automotriz, el nombre Volvo siempre aparece como un monumento a la dedicación por proteger a los seres humanos. En 1994, los ingenieros suecos dejaron atónita a toda la industria al presentar el sistema de protección contra impactos laterales SIPS en el modelo Volvo 850. Antes de este momento, los airbags se centraban casi exclusivamente en proteger a los pasajeros en colisiones frontales, pero Volvo se dio cuenta de un peligro aún mayor, el estrecho espacio entre la puerta del auto y la persona sentada cuando ocurre una colisión lateral. El diseño del airbag lateral de Volvo era extremadamente inteligente y sofisticado. En lugar de colocarse en el tablero o el volante, estos airbags se integraron directamente dentro del acolchado del asiento del conductor y del pasajero delantero. Cuando los sensores sensibles detectaban una fuerza de colisión lateral lo suficientemente fuerte, el airbag se inflaba en solo unos milisegundos, creando una almohadilla protectora que separaba el cuerpo humano de la estructura de acero rígida de la puerta del auto. El objetivo central era proteger el tórax y la pelvis, las partes más vulnerables en las colisiones laterales, que a menudo tienen un área de deformación muy pequeña. Los airbags laterales ayudaron a reducir significativamente la tasa de mortalidad y de lesiones graves, obligando a las grandes marcas de autos en todo el mundo a cambiar por completo su pensamiento sobre el diseño de seguridad. Sistema de navegación integrado. La historia de los sistemas de navegación para automóviles es un viaje fascinante, que comenzó mucho antes de que tuviéramos teléfonos inteligentes o Google Maps. En 1981, Toyota fue pionero al presentar el primer sistema de navegación electrónica en el modelo Toyota Crown, y luego Honda también siguió sus pasos con el sistema Electrogyrocator en el modelo Accord en 1986. En una era en la que los satélites GPS seguían siendo secretos militares, los ingenieros japoneses tuvieron que encontrar formas sumamente creativas para ayudar a los conductores a determinar su ubicación. En lugar de depender de señales del espacio, estos sistemas primitivos utilizaban sensores inerciales y un giroscopio de gas helio para rastrear la dirección y la distancia que el vehículo había recorrido. Los mapas no se almacenaban digitalmente como hoy, sino que eran láminas de película plástica transparente con mapas impresos que se colocaban directamente sobre una pequeña pantalla CRT en blanco y negro en el tablero. A medida que el auto se movía, un punto de luz en la pantalla se desplazaba correspondientemente, permitiendo al conductor rastrear su posición relativa en ese mapa de papel. Esta fue una solución que combinaba ingeniería óptica y electromecánica de manera sumamente compleja y única. Aunque la precisión de estos sistemas era todavía muy limitada y el conductor aún tenía que cambiar manualmente las láminas de los mapas al pasar a una nueva área, el beneficio que aportaba era innegable. Por primera vez, el conductor podía captar su ruta sin tener que detener el vehículo en medio de la carretera para lidiar con mapas de papel gigantescos y fáciles de confundir. Aunque el costo de esta tecnología en aquel entonces equivalía a una pequeña fortuna, abrió la puerta a la revolución de la navegación posterior. Los pequeños puntos azules en los mapas de hoy
son la continuación perfecta de aquellos puntos de luz parpadeantes en las pantallas CRT de Toyota y Honda de hace más de 40 años. Auto eléctrico GMEV1. En 1996, casi 3 décadas antes de que los vehículos eléctricos se convirtieran en una tendencia global, General Motors dio un salto hacia el futuro con el modelo EV1. Este no era un vehículo de prueba rudimentario, sino el primer modelo de auto eléctrico moderno, producido en masa a gran escala, reuniendo toda la mejor excelencia técnica de GM de aquel entonces. El EV1 nació con la misión de demostrar que los autos alimentados totalmente por batería podían reemplazar a los autos de gasolina en la vida diaria. El vehículo poseía un diseño aerodinámico sumamente impresionante, con un coeficiente de arrastre récord, ayudándole a deslizarse por el aire con la mínima resistencia para ahorrar energía. Inicialmente, el EV1 utilizaba baterías de plomo ácido tradicionales, pero luego fue actualizado a avanzadas baterías de níquel metal hidruro, brindando una autonomía de más de 200 kilómetros por cada carga, una cifra extremadamente impresionante en la década de los 90. La experiencia de conducción del EV1 también era muy diferente. Operaba de forma totalmente silenciosa y aceleraba muy rápido gracias al par motor instantáneo del motor eléctrico, brindando una sensación sumamente moderna y civilizada. A pesar de recibir un apoyo entusiasta de los ecologistas y las estrellas de Hollywood, el programa EV1 terminó en una gran ola de controversia en 2003. GM decidió dar por terminado el proyecto, retirando todas las unidades que habían sido alquiladas y destruyéndolas en desguaces, citando como motivos los altos costos de producción y la falta de infraestructura de carga en ese momento. Esta decisión dejó muchos lamentos y sospechas sobre si los gigantes de la industria petrolera intervinieron para apagar el futuro de los autos eléctricos. Sin embargo, el EV1 logró sembrar las semillas de lo que vemos hoy, demostrando que la tecnología de electrificación era totalmente viable y fue el precedente que impulsó a desafiadores como Tesla más tarde a perfeccionar el sueño de un mundo sin emisiones. Lo que hoy consideramos moderno tiene en realidad sus raíces en el legado y la valentía de experimentar del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para honrar a estas mentes geniales. Mantengan siempre bellos recuerdos de sus viajes y no olviden presionar like y suscribirse a Nación Nostalgia justo aquí debajo.